Bueno, buenos días, bienvenidos todos. Les habla Yeslis Guerra, gestora de conocimiento en Cotedmar. Bienvenidos a este espacio de intercambio de conocimiento. Hoy nos reúne un tema bastante interesante, ¿cierto? Tiene que ver con la gestión de proyectos, un tipo de proyecto para cada tipo de problema. Antes de iniciar, mis recomendaciones, mantengamos las cámaras y los micrófonos desactivados y las preguntas las formulemos al final de la presentación. Bueno, nuestro invitado como conferencista en el día de hoy es el señor Jaime García Castro. Él es ingeniero industrial, magíster en ingeniería industrial y especialista en derecho de los negocios. Es certificado en PMP y certificado en gestión de proyectos con cadena crítica por el ISCA. Ha trabajado como director de oficina de proyectos, asesor y facilitador en la implementación de metodologías de gestión de proyectos en diversas organizaciones. Es ponente internacional en temas de gestión de proyectos y lleva más de 10 años de experiencia como catedrático en varias universidades nacionales. Jaime, bienvenido a este espacio. El auditorio es tuyo. Gracias, Jelly. ¿Me pueden escuchar ahí? ¿Me están escuchando? Sí, ahí estamos bien. Sí, estamos escuchando y estamos viendo también que estás compartiendo. Bueno, listo. Voy a poner un momentico mi cámara solamente para darles un saludo rápido y paso a la presentación. Hola, les habla Jaime García. Un placer la invitación y compartir con ustedes en estos 45 minutos más las preguntas que tengan para que hablemos un poco de proyectos y hablemos de diversos tipos de proyectos. Bueno, entonces ya con esa pequeña introducción vamos a entrar entonces en materia. Creo que ya pueden ver la presentación. Nuestra presentación se llama un tipo de proyecto para cada tipo de problema. Vamos a hablar de los diferentes tipos de proyectos que existen de acuerdo a diferentes situaciones que en algún momento dado podemos llegar a tener. Bueno, ya hizo Jelly la aproximación a mi hoja de vida. Muchísimas gracias. Solamente quería agradecerle eso y agregar que soy autor también de 3 libros de gestión de proyectos. Hay otro libro que es también en temas de emprendimiento e innovación, y también soy autor de una novela gerencial llamada Proyectos bajo ataque. O sea, habla de proyectos, pero está escrito en forma pues, de novela para un mayor entendimiento. Entonces, también quería agregar esos 3 elementos en mi presentación. Vamos a entrar al grano de una vez a lo que vinimos, que es hablar de qué es un ciclo de vida, qué es un proyecto, qué es una estructura de proyecto. Entonces, mira, toda la conversación se va a basar en entender que los proyectos tienen diferentes tipos de ciclos de vida, ¿sí? El ciclo de vida son aquellas etapas por las que pasan los proyectos para lograr su resultado. Entendamos también que los proyectos inician y terminan, es decir, son temporales. Los proyectos no son permanentes, aunque tenemos proyectos largos, no necesariamente son permanentes. Identificamos que hay 2 tipos de ciclos de vida que se deben entender alrededor de la gestión de proyectos. El primer tipo de ciclo de vida se llaman los proyectos impulsados por el plan. Los proyectos impulsados por el plan, esta es una definición del Project Management Institute, dice que los proyectos impulsados por el plan son aquellos en los cuales tú tienes una meta definida y usualmente los planificas por anticipado antes de iniciar la ejecución. Entonces, haces todo un gran esfuerzo de planificación previa antes de pasar a la ejecución. Se le llama impulsado por el plan porque toda la ejecución se basa en ese plan previo. Pero hay otro que se llama, otro tipo de ciclo de vida que se llaman los impulsados por los cambios. ¿A qué nos referimos con los impulsados por los cambios? Son aquellos en donde el plan existe, pero no es un plan tan detallado, no es un plan a largo plazo, es un plan más bien que está en el corto plazo y que se ha diseñado así porque se ha entendido que el proyecto es susceptible de tener muchos cambios. Por lo tanto, hay unos ciclos de vida que están asociados por este tipo de
de circunstancias. Se llama ciclos de vida impulsados por los cambios. Entonces, un primer elemento clave es entender qué tipo de proyecto estoy yo llevando a cabo o voy a llevar a cabo, ¿sí? Si mi proyecto se puede predecir por completo antes de iniciar su ejecución o si es un ciclo de vida que es más bien impulsado por los cambios. Un ciclo de vida de proyecto es cómo tú lo llevas a través de diferentes etapas. El ciclo define las fases y quizás esta gráfica para algunos les resulte familiar de cómo hace su proyecto. Hace un anteproyecto, hace un caso de negocio, el cual lo aprueba, luego hace un componente de inicio del proyecto, lo prepara, lo organiza, lo ejecuta y lo completa. Digamos que eso es algo con lo cual quizás estamos muy familiarizados. Tener unas fases es esencial para poder entender y desmenuzar el proyecto y para poder organizarlo. Es decir, tener unas fases es imprescindible para poder entender y disminuir la incertidumbre del proyecto. ¿Por qué? Esta técnica yo la llamo un poco como comerse el pastel a pedacitos. Y es que uno no espera tener al inicio un cronograma desde que tú arranques el día cero, ¿no? Pero es posible que tú tengas las etapas. Lo que pasa es que las etapas a veces se comete un error y es algo de lo cual hay que buscarlo en ciertos tipos de proyectos. Las etapas se quedan como fases genéricas, o sea, es decir, inicio, preparación, implementación y cierre. Usualmente yo recomiendo que las etapas digan o establezcan el tipo de trabajo que se realiza. Digamos, estos son nombres genéricos, pero uno usualmente tiene otro tipo de nombres cuando uno trabaja con fases. Para darles un ejemplo, cuando uno trabaja con desarrollo de tecnología en un proyecto predictivo, es un proyecto en que ya yo sé las fases que voy a atravesar, usualmente hago un levantamiento de requerimientos, usualmente hago un diseño, hago un desarrollo, paso una etapa de desarrollo, luego surto una etapa de pruebas hasta el cierre, ¿sí? Y cada una entrega un trabajo técnico propio, ¿sí? Es decir, lo que pasa en una etapa no se repite en otra. Eso es muy común en los ciclos de vida predictivos. Les hago yo una pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles serían las etapas en los proyectos que ustedes llevan a cabo? Pues en el caso de Cotecmar, que tiene diferentes tipos de proyectos, aunque la mayoría de los proyectos está enfocado hacia el tema de naviero y de construcción. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas etapas? ¿Quién me puede decir una etapa o las diferentes etapas de un ciclo de vida de los proyectos que llevan a cabo? ¿Sí? ¿Quién me puede ayudar? ¿Voluntarios? ¿No hay voluntarios? ¿Ustedes pueden abrir su micrófono? La pregunta, porque tengo dudas si pueden o no. Sí, podríamos, cualquier persona que quiera participar puede activar su micrófono. Bueno, una de las etapas es planeación. Ok, ¿y el conjunto de etapas cuáles serían? Ya todas, de etapas de construcción de un navío, en este caso, por ejemplo, ¿cuáles serían esas etapas? ¿Alguien que me pueda decir las etapas que surten? Bueno, también tenemos personas que no son del sector, pueden participar en algún otro tipo de proyectos. Veo que hay personas del sector de infraestructura, de ingeniería, también pueden decirme, oigan, en los proyectos tipos que yo manejo, las diferentes fases usualmente surto son las siguientes. Buenos días. Sería la fase planeación,
del proyecto, la ejecución, desarrollo y la entrega. Serían como las 3 fases generales. Ok, como usted lo dice, son fases generales, pero precisamente la recomendación es, y eso es algo, una idea con la que quiero que se lleven, es que para ciertos tipos de proyectos usted va a necesitar renombrar eso mucho mejor. Por ejemplo, cuando uno hace construcción, estoy hablando de construcción vertical, uno hace, la primera etapa es, sí, diseño de un plano, adecuación del terreno, preparación del terreno, preliminares. Otra etapa es excavación, luego viene cimentación, luego viene construcción y luego vienen las diferentes, el tema de acometidas, el tema de obra blanca, obra gris, obra negra, obra blanca, pues hasta que hace pues, todos esos acabados y la entrega. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ciclo de vida debe responder a lo que exactamente pasa en el proyecto, porque en el ejemplo que usted me ha puesto, que puede que usted lo aplique, si usted se da cuenta, eso lo puede usar para cualquier tipo de proyectos. Cualquier tipo de proyectos de planeación, ejecución y cierre. Pero la idea es que los ciclos de vida reflejen exactamente qué está pasando en cada etapa. ¿Sí? Y ese es un componente muy importante porque los ciclos de vida dependen del sector económico en el que se mueva el proyecto. ¿Sí? Eso es un componente que es importante aclarar. Bueno, ¿están viendo la presentación otra vez? Ya la volví a montar, es que no puedo verlos a ustedes y la presentación. Sí, señora, ahí se ve. Bueno, gracias. Entonces, el primer tipo de ciclo de vida es el llamado ciclo de vida predictivo, también llamado cascada. Es el más conocido, se caracteriza porque el trabajo a realizar es conocido, porque se puede desglosar, se puede estimar costo y tiempo. Y usualmente este tipo de proyectos se gestionan bajo la contratación de precio fijo, es decir, como ya yo sé lo que hay que hacer, ya yo tengo los requerimientos, ya yo puedo definir el alcance, puedo levantar un presupuesto y un cronograma. Y entonces yo usualmente gestiono esto y digo, si alguien me lo pide a mí hacer, yo puedo decir, esto vale tantos cientos de miles de dólares o millones, etcétera, porque se puede presupuestar. No quiere decir que el presupuesto vaya a ser correcto o concreto, pero digamos que los ciclos de vida predictivos usualmente responden a una contratación de precio fijo. Sin embargo, aunque este es el más conocido, no es el único que existe. Vamos a ver varios modelos y submodelos de modelos. Vamos a ver 6 tipos diferentes de ciclos de vida aparte del predictivo. Muchos de estos son ya explorados o revisados en un libro que se llama Choose Your Way of Work, o sea, su forma de trabajo de Amber Line. En este libro, él dice, bueno, hay diferentes tipos de ciclo de vida, yo voy a hablarles de 6. Él no habla de los predictivos, él solamente habla de los adaptativos, es decir, de aquellos impulsados por el cambio. Vamos a hablar de 6 de ellos, aunque yo me voy a detener en uno, que es el explorativo. Entonces, el ágil, quizás algunos de ustedes ya lo han escuchado en algún momento, están basados en metodologías como Scrum, 1XP. Básicamente se trata de producir soluciones a través de iteraciones cortas, de 2 a 3 semanas. Liberar un producto puede tomar varias iteraciones y usualmente en cada iteración se prioriza lo que yo quiero entregar por aquello que genera mayor valor al negocio. Entonces, el trabajo que yo voy a hacer se define en cada sprint. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no hago una gran planeación, sino que hago un gran roadmap, una gran visión a largo plazo, pero para cada sprint defino solamente el trabajo que voy a hacer en esos 15 días o 3 semanas. Y lo demás entra como en una lista de espera. La lista de espera se va a ir liberando en la medida que yo tenga cada vez más claro lo que voy a hacer. Mientras menos claro lo tenga, menos prioridad va a tener. Ese es el ciclo de vida usualmente ágil, también conocido como Scrum. Pero es posible que tú tengas una variación de este ciclo de vida que se llama el ciclo de vida ágil continuo o de entrega continua, en donde las iteraciones son cada vez más cortas. Ya no estamos hablando de 2 cada 3 semanas. No necesariamente estamos hablando de sprints, sino estamos hablando en términos de tiempo. Entonces, al finalizar la semana, el trabajo es liberado. Esto se usa para proyectos de larga duración. ¿Por qué? En el ágil, en el primero que vimos, es posible que tú puedas establecer a través de un número finito de iteraciones
lo que vas a lograr en tu producto. En el de entrega continua, estamos hablando de proyectos de mucha más larga duración en donde tú no puedes definir de manera concreta cuántos sprints necesitas, ¿sí? Ese es el segundo tipo de ciclo de vida. El exploratorio lo vamos a ver al final. El otro tipo de ciclo de vida que se usa es el Lean, o también llamado Kanban. El Lean o Kanban se basa en que tú estás trabajando una sola cosa a la vez. No tiene iteraciones. O sea, es decir, él no está haciendo elementos, digamos, a lo largo de él no está haciendo los cortes ni las ceremonias propias de Ágil, sino que sencillamente está entregando trabajo. El Lean se usa mucho antes incluso de adoptar Scrum. Es decir, es una manera diferente de trabajar. Los proyectos se vuelven como una fábrica. Tú trabajas a partir de unos stages muy básicos como es el hacer, el hecho y el haciendo y el hecho, y lo que te permite es generar flujo de trabajo y se concentra en que tú estás haciendo una iteración a la vez, una cosa a la vez, perdón, y no tiene iteraciones a diferencia del Ágil. A su vez el Lean tiene una variación que se llama entrega continua, ¿sí? El Lean se basa en liberar trabajo tanto como sea posible. Entonces, también se aplica para proyectos de larga duración y tú liberas tanto como sea posible, incluso varias veces al día, y básicamente es una evolución del modelo anterior. También funcionas como una fábrica, es decir, estás generando o gestionando y liberando todo el tiempo, tanto como sea posible. El otro tipo de ciclo de vida es llamado el programa. El programa no es propiamente un proyecto, sino un conjunto de proyectos. Ese conjunto de proyectos usualmente se trabaja de manera coordinada para lograr un objetivo. Este objetivo usualmente es un objetivo estratégico o es para lograr una ventaja competitiva de la organización. Entonces, un programa yo lo hago porque es un conjunto de proyectos que he entendido que si los trabajo de manera coordinada me va a ir mejor. Y un programa puede incluir operaciones, es decir, un programa no es solamente proyecto, sino puede incluir operaciones. Y a la vez, el programa, como tiene diversos proyectos, cada proyecto puede tener un ciclo de vida totalmente diferente. Entonces, estos 6 tipos de ciclos de vida que ven acá pertenecen a los llamados ciclos de vida empujados por el cambio, pero también encontramos que hay proyectos en donde tú puedes seguir un enfoque híbrido, es decir, en donde algunos componentes tú lo harás de manera ágil y otros componentes los harás de manera predictiva, bien sea unas etapas de una forma y otras etapas de otra, o en paralelo o una fracción. Entonces eso es también perfectamente normal e incluso es más común de lo que uno puede pensar. Yo ahorita mismo estoy en un proyecto en el cual vamos a empezar de manera predictiva, porque la primera etapa, que es un diagnóstico, digamos, sabemos cuánto dura el diagnóstico, sabemos cuántas horas, pero no sabemos lo que vamos a encontrar. Entonces, las siguientes etapas se van a hacer ya de una manera diferente. No sabemos todavía si incremental o predictivo. No sabemos. Lo importante es que sabemos de que vamos a tener más de un ciclo de vida en nuestro proyecto, pues, por razones de que el diagnóstico nos va a permitir entender qué está pasando. Entonces, ¿de qué ciclo de vida debes usar dependiendo del proyecto? Digamos que las variables son 3. Hay 3 variables que tú debes tener en cuenta para saber cuál es el ciclo de vida apropiado para tu proyecto. Por ejemplo, si tú sabes, o tú puedes saber, o calcular, o estimar qué porcentaje de requisitos podrán cambiar o podrán ser descubiertos, digamos, mensualmente, ¿sí? Si tu estimación es que los requisitos pueden cambiar mucho o que puedas descubrir muchos en la medida que transcurre el tiempo, muy seguramente tú vas a necesitar un ciclo de vida impulsado por el cambio. ¿Qué tan crítico es el impacto de las fallas? Esto es muy importante porque usualmente los proyectos impulsados por el plan son más sensibles al impacto de las fallas.
Por ejemplo, construir un edificio podrá tener elementos ágiles y podrá tener elementos incrementales, pero en su mayoría construir un edificio es predictivo, porque tú no te puedes dar el lujo de hacer prueba y error. En un edificio no te puedes hacer prueba y error, mientras que los impulsados por el cambio sí son susceptibles, o sea, sí tienen la capacidad de tener errores o de hacer prueba y error. ¿Qué tanto del producto se puede evaluar de manera incremental o en porciones? Si el producto se puede implementar de manera o se puede crear de manera incremental, seguramente tú puedes hacer un proyecto de tipo impulsado por el cambio. Pero si no lo puedes porcionar y todo se ve al final, tu proyecto quizás es predictivo. ¿Qué tan alto es el costo de los cambios? Si el costo de los cambios es bajo, se recomienda un tipo de ciclo de vida impulsado por el cambio. Si el costo de los cambios es alto, es mejor que sea predictivo, porque tú no puedes estar haciendo cambios a cada rato. Los predictivos no te pueden dar ese lujo. Entonces, los proyectos predictivos o tradicionales se usan cuando tú tienes pocas oportunidades de hacer entregas parciales o los llamados producto mínimo viables. Cuando tú tienes bajas probabilidades de presentar un prototipo. Cuando los requisitos se conocen desde el inicio. Cuando se sabe exactamente qué se va a hacer y los requisitos son fijos. Los enfoques adaptativos o los llamados impulsados por el cambio se recomiendan cuando se usa algún tipo de material o herramienta novedosa, cuando se requiere innovación y desarrollo, cuando hay altas probabilidades de cambio, cuando los requisitos y riesgos son poco claros o desconocidos, o cuando el objetivo final es difícil de describir. Entonces, para seguir, vamos entonces a comparar cada uno de estos elementos y vamos a conocer unos elementos que también hacen parte de los enfoques adaptativos. Hay este cuadro que también se encuentra en el PMBOK, en el PMI, habla de cómo elegir tu proyecto de acuerdo a ciertas variables, ¿sí? Entonces, si tu grado de cambio es alto, pero tu frecuencia de entrega es baja, o sea, tú entregas una sola vez, pero es posible que cambien tus puntos de vista mucho, tu proyecto es iterativo. ¿Qué tipo de proyectos son iterativos? Bueno, vamos a arrancar primero con los incrementales. El incremental se basa en que tu frecuencia de entrega es alta, pero tu grado de cambio es bajo. Es decir, tú sabes lo que vas a entregar, pero tú puedes hacer varias entregas. No haces una única entrega, sino varias entregas. Entonces, en el incremental, no necesariamente trabajas en iteraciones. Pueda que sí, pueda que no. Pero en el incremental, tú desde la primera vez puedes entregar algo que sirve, algo que funciona. Entonces, el grado de cambio es bajo, pero tú, no es que no haya cambio, sino que es más bajo, pero tú puedes planear las entregas. Por ejemplo, cuando tú haces quizás un desarrollo web, vamos a suponer una página web que tiene muchas funciones. Tú no necesitas esperar a que toda la página esté completa para lanzarla al aire. Tú puedes tener una página web de un negocio, de una empresa o de un portal donde tenga lo básico, tus datos de contacto, etcétera. Y quizás tú más adelante le agregas otro componente a esa página. Y luego le agregas otro componente de e-commerce y luego le agregas un chatbot y luego le haces un marketplace, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa evolución tú la has controlado porque ya tú sabes lo que pasa. Quizás tú hoy no sabes exactamente qué va a pasar en cada etapa, pero tú puedes planear las etapas. Entonces hablamos de un proyecto incremental. El otro tipo de proyecto se denomina el iterativo. En el iterativo es más propio de investigación y desarrollo. Por ejemplo, en el sector farmacéutico. Entonces, tú esperas entregar una sola vez. Vamos a suponer una vacuna o cualquier medicamento. Entonces, el grado de cambio es alto porque resulta que en la medida que hagas prueba y error, vas a tener que devolverte. En la medida que pruebes y no te resulte, te vas a tener que volver. Entonces, tú esperas que haya muchos cambios, pero la entrega es una sola. Es decir, nadie
para llegar a las vacunas que hoy tenemos o a los fármacos que hoy usamos, se hicieron N versiones previas, infinitas, miles de versiones previas, pero ninguna pudo salir a la luz, ninguna. Solamente podía salir a la luz una sola que cumpliera. A partir de ahí tú puedes mejorarla, pero solamente podía ver la luz una. Entonces miren que a diferencia del incremental, en el incremental, cada vez que tú sales, puedes ser usado por el cliente. En el iterativo, no importa cuántas veces repitas, solamente puedes usar una. En el incremental, tú no esperas repetir mucho. Es decir, si tú ya sacaste la página web y le está al aire, tú no esperas reprocesar eso. Eso ya está funcionando, eso ya lo ve el cliente. Y cuando tú esperas que la frecuencia de entrega sea alta y el grado de cambio sea alto, es cuando se recomienda los ciclos de vida ágil, donde cada incremento se ejecuta acorde con la retroalimentación del incremento anterior. O sea, los ciclos de vida ágil se caracterizan porque sí, cada vez que tú entregas, funciona. Pero para haber logrado esa entrega, tuviste que haber hecho prueba y error. Eso es algo muy, muy importante de los ciclos de vida ágiles. Para hacer una aclaración, para seguir aclarando los diferentes tipos de ciclo de vida, por ejemplo, si fuéramos Leonardo da Vinci y estuviéramos pintando un cuadro, hay diferentes formas de llevar a cabo la pintura. Por ejemplo, esto que están viendo no es lo mismo entregar por partes que una entrega incremental, porque, por ejemplo, en este caso es una entrega por partes, pero no estoy siendo incremental. ¿Por qué? Porque es que ninguna de las versiones previas de la Mona Lisa funciona, vamos a decirlo de esa manera. O sea, este proyecto no podía ser incremental. Si Leonardo da Vinci hubiera decidido pintar así, él solamente está elaborándolo por partes, pero él no lo puede entregar. De hecho, este es un proyecto casi que predictivo visto desde esta manera, porque para él haber podido hacer la parte 1, ya debía tener claro que iba a ser en la 2 y en la 3. De hecho, la 2 y la 3 reflejan lo que tenía en mente el pintor. Entonces, que tú tengas una parte lista no te vuelve incremental, porque resulta que él no podía entregarle eso al conde de Gioconda, no podía entregarle ese cuadro, porque decía, bueno, y el resto no le servía para nada. Pero si la estrategia de pintar fuera más parecida a la segunda, sería un ciclo de vida iterativo, porque quizás primero hizo un carboncillo, con ese carboncillo generó una estructura, luego generó una placa o unos colores o una pintura y generó diversas capas adicionales hasta que llegó a la tercera. Entonces, en la parte de abajo encontramos un ciclo de vida que es iterativo. Ninguna versión sirve, está en la prueba y error hasta que llega al final. Quizás el conde pudo haber llegado y mira, me gusta para dónde va, cámbiale el fondo, que no se vean esas montañas, que se vea mejor un lago, etcétera. Entonces el conde de Gioconda ahí pudo hacer feedback, pero no era incremental, era iterativo porque solamente funcionó al final. Y todavía, pues, digamos, Leonardo durante su experimentación podía cambiar colores, placas, texturas, etcétera. Entonces eso es muy importante. No todos los proyectos tú los puedes hacer incrementales o iterativos, ¿no? Algunos te tocará hacer los predictivos. Entonces, para seguir comparando estos elementos entre predictivos, iterativos e incrementales, hay que entender que en los predictivos los requisitos siempre son fijos, mientras que en los adaptativos impulsados por el cambio, son todos estos, los requisitos son dinámicos, o sea, tú esperas que cambien. En los predictivos, la actividad la realizas una vez, o sea, la planeación la hiciste una vez, las pruebas las hiciste una vez. En los demás, usualmente estas actividades son repetidas, es decir, las hace cada vez, en cada ciclo o en cada iteración. En el predictivo y en el iterativo, las entregas son únicas. En el incremental y en el ágil, las entregas son frecuentes y pequeñas. Y la meta en el predictivo usualmente es tener el proyecto bajo control. En los iterativos, usualmente es aprender. En el incremental es generar velocidad.
Y en el ágil, que es una combinación de lo anterior, lo que se busca es generar mayor valor al cliente. O sea, cosas que funcionen rápido, ¿sí? Aprender rápido. Digamos, los ágiles se enfocan mucho en eso. Yo les había comentado, entonces, que adicionalmente, unas recomendaciones, los predictivos, usualmente es cuando tú tienes un equipo con mucho control, donde tú tienes un cronograma usualmente conservador, los proyectos son grandes entregables o entregables que tienen una dependencia previa y donde los recursos solamente se pueden contar con ellos en momentos clave. Los adaptativos, usualmente los usuarios están dispersos, no hay mucha claridad al inicio, pero se necesita su participación dentro del proyecto. Usualmente los adaptativos requieren un cronograma más agresivo, pero porque tienen entregables más pequeños. Pero adicionalmente los adaptativos funcionan bien si todo el equipo puede estar todo el tiempo. ¿Sí? Si no hay momentos claves, sino que todo el equipo puede participar y entregar. Entonces siempre hay que pensar que los adaptativos son como pequeñas fábricas que producen por su cuenta y no le entregan a nadie más, como células de producción flexible. De hecho, todos los adaptativos se derivan del pensamiento Toyota de producción en su momento. Entonces, vamos a ver, yo les había comentado que faltaba un tipo de ciclo de vida por ver, que es el explorativo. Y les hago una pregunta. ¿Alguna vez han estado en un problema que involucre muchos stakeholders con diferentes enfoques y prioridades? ¿O que implica otros problemas aún más complejos? ¿O que el problema cambia constantemente porque es difícil de resolver? ¿No hay antecedentes y no hay indicio de alguna respuesta correcta? ¿Alguna vez les ha pasado? Bueno, si alguna vez a ustedes les ha pasado esto, está ante lo que se llama una definición de algo que se llama problemas traducidos es como problemas malvados o perversos, wicked problems. Bueno, yo prefiero traducirlos como problemas complejos. Son problemas que son difíciles de describir, que parecen imposibles de resolver y que suelen ser usualmente problemas de carácter social, ambiental o económico. Puede involucrar muchísimas variables: desigualdad, educación, sostenibilidad empresarial, cambio climático, pero no solamente son problemas macro, también puede ser un gran problema de una empresa. ¿Sí? Entonces, eso se llaman los problemas complejos o problemas perversos. Problemas que usualmente encierran otros problemas. Entonces, para los wicked problems, yo les hago una pregunta. Aquí dice que trabajemos en Menti, pero no lo vamos a hacer pues, por temas de tiempo. Pero sí quisiera que alguien me dijera, oiga, ¿a usted cómo se les ocurre que deberíamos trabajar? ¿Con qué enfoque o qué cosas deberíamos tener en cuenta para trabajar un problema complejo? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Quién me puede decir, oiga, yo creo que un problema complejo lo podríamos abordar de esta manera? Identificando la causa raíz. Identificando la causa raíz, muy bien. ¿Qué más? Eso está perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro enfoque se les ocurre? ¿Qué otra cosa podríamos hacer para abordar un problema complejo? Dividir el problema en varias partes. Dividir el problema en partes, ok. ¿Qué más? Dígame una tercera. ¿Cómo se le ocurre a usted que abordaría un problema complejo? Bueno, les voy a dar algunas recomendaciones para abordar un problema complejo.
Por supuesto, lograr la participación de los interesados. Ese es un componente muy importante. El segundo, yo hago eso para poder determinar una comprensión compartida del problema. Si vemos los grandes problemas, por ejemplo, que tenemos en nuestro país, usualmente es porque no nos escuchamos, porque no entendemos a las personas, porque no entendemos la visión. Y lo que para uno es un problema, para otro es una solución. Entonces, yo debo involucrar la participación de los interesados para poder determinar una comprensión del problema. Un elemento clave es fomentar perspectivas y soluciones novedosas para poder gestionar este problema complejo. Hay que estar centrado en el usuario o en el cliente, es decir, siempre pensar en el dolor de quien padece el problema, ponerse en su posición. Una quinta recomendación es tener un enfoque práctico e iterativo. Pilotos, prototipos, pruebas, etcétera, nos pueden servir. Un sexto elemento es generar un material en las que las personas puedan opinar, usualmente que sea algo que sea muy visual y muy flexible. Y promover el análisis y la síntesis iterativamente. Este séptimo elemento plantea un poco lo que sus compañeros dijeron, y es descomponer en partes y entender las causas raíz. Entonces, el análisis y la síntesis tienen que ser hechos de manera progresiva, es decir, yo no solamente tengo una etapa de análisis y una de síntesis, no, es posible que yo tenga etapas de análisis y síntesis de manera consecutiva, una detrás de otra, y vuelvo a hacer análisis y vuelvo a hacer síntesis. Para ello, para los problemas complejos, entonces tenemos el sexto tipo de ciclo de vida, los llamados exploratorios. Los ciclos de vida exploratorios están basados en técnicas como Lean Startup o Design Thinking. Lo que buscan es desarrollar una idea de negocios a través de un prototipo, de un producto mínimo viable o a través de un experimento, y que es muy útil cuando nos enfrentamos a un problema complejo. ¿En qué consisten los tipos de ciclo de vida exploratorio? Para entenderlo, vamos a analizar tres casos de tipos de ciclo de vida exploratorios. El primero es el Design Thinking. El Design Thinking es una herramienta que se usa, un conjunto de herramientas que se usan para definir apropiadamente un problema y prototipar una solución a ese problema de manera rápida. Design Thinking incluso tiene una derivación que se llama Design Sprint, que es un Design Thinking en una semana, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, el Design Thinking lo que busca es tener mucha información para definir apropiadamente un problema, para definir muchas ideas, para elegir una que es puesta en producción para el usuario. Ese es el ciclo de vida de Design Thinking, pero nada te dice que esa sea la correcta. Entonces es posible que tengas que volver a hacer el ciclo. Otra que quizás algunos conocen es el Lean Startup. El Lean Startup se basa, es un avance o entra en una etapa posterior al Design Thinking, porque en el Startup usualmente tú tienes una idea, la construyes, mides y aprendes y generas un ciclo donde mejoras. Y el Lean Startup se basa en un concepto que es el producto mínimo viable. El producto mínimo viable, ¿qué es? El producto mínimo viable es cómo voy yo a desarrollar, es muy parecido a ese componente incremental, cómo voy yo a desarrollar una idea que pueda vender. El producto mínimo viable no es un prototipo. El prototipo es algo que yo puedo hacer. El MVP, el producto mínimo viable, es algo que yo puedo vender. Entonces, que yo puedo vender y que de alguna manera se puede ya producir, obviamente. Les pongo un ejemplo. Si quisiéramos construir este vehículo, este es el vehículo que yo quiero construir, ¿cómo sería un MVP, un producto mínimo viable para esto? ¿Cómo se imaginan que podría ser? Algunas personas piensan erróneamente que quizás la primera etapa sea hacer una patineta. Y la respuesta es no, porque es que una patineta no es el MVP de este producto, es quizás un antecesor, pero no es este producto en su versión mínima, porque no es la versión mínima. Una patineta no es la versión mínima de un automóvil. Eso es un error muy común. Una patineta es un producto, pero lo que pasa es que yo puedo hacer muchas versiones de la patineta, que con 4 ruedas, con 2 ruedas, con luces, sin luces, etc.
a veces hay personas que piensan, no, la bicicleta es el producto mínimo viable de la moto. Tampoco, porque resulta que hay elementos muy diferentes. Otra cosa sería que yo la bicicleta la puedo motorizar, pero no es lo mismo una bicicleta motorizada que una moto, porque la bicicleta, porque digamos la bicicleta motorizada siempre va a tener pedales. Entonces, pero la moto ya es otro tipo de producto. O sea, es muy importante entender eso porque a veces cuando algunas personas están aprendiendo el tema de producto mínimo viable, hay una gráfica que habla de la patineta, la bicicleta y la moto, y eso es incorrecto. Son tres productos diferentes, evolucionados a su vez, y cada uno a su vez pudo haber tenido un producto mínimo viable. Por ejemplo, para este automóvil, su primera versión, quizás, bueno, entonces ahí hago la aclaración. Alguno podría pensar, no, vamos a hacerlo por partes. Y no, resulta que no. Porque es que hacer un producto mínimo viable no es hacer el producto por partes. Es hacer que el primer producto desde que existe funciona. Entonces, ese es un ejemplo de cómo no construir un MVP. Un ejemplo tampoco, otro ejemplo tampoco es el que les estaba comentando. Es decir, la patineta no es la bicicleta o la moto no son productos mínimos viables previos al automóvil. Sin embargo, yo sí puedo construir una versión de producto mínimo viable. Por ejemplo, una versión de automóvil donde el chasis pueda cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, de hecho, los que construyen camiones hacen este producto y lo venden y el chasis es otra cosa totalmente diferente. Y a partir de ese chasis construyen furgones o estacas u otro tipo de productos. ¿Sí? Entonces, ¿ya yo lo puedo vender? Sí. Y puedo evolucionarlo, le coloco diferentes tipos de carrocería o chasis hasta que el producto entonces se ha consolidado. Entonces, un producto mínimo viable usualmente es una versión que desde su primer elemento se puede vender y con el paso del tiempo y sobre todo con el feedback de los usuarios, yo lo mejoro. Esa es la idea del producto mínimo viable. Tenemos otra técnica que es de tipo explorativa que se llama el Stage Gate. El Stage Gate es un proceso de innovación de 5 pasos en el cual lo que se busca es plantear o hacer avances de lo que yo estoy haciendo, pero siempre con la mente en que en cada puente, en cada gate, yo puedo continuar el proyecto, suspenderlo, reciclarlo, es decir, devolverlo a su estado original o matarlo. ¿Sí? Es decir, porque el proyecto atraviese la etapa no quiere decir que ya yo debo continuarlo, no. Me obligo a tomar una decisión siempre y cuando él tenga o cumpla con unos puntos mínimos para ir más adelante. Entonces el Stage Gate es muy útil. Tú no sabes si vas a llegar al final, tienes estas etapas, pero el proyecto debe ser tan bueno que tiene que superarlas. Entonces, esos 3 modelos son modelos explorativos, el Lean Startup, Stage Gate y Design Thinking. Pero es posible incluso, para ir cerrando, que yo pueda crear, como les decía, incluso híbridos dentro de los híbridos, es decir, combinación de proyectos explorativos, adaptativos, ágiles y predictivos. En la actualidad yo estoy trabajando en un modelo que se llama Ideas, un modelo de gestión de proyectos en donde, bueno, y espero que sea un próximo libro además, en donde de alguna manera, bueno, esto refleja un poco ese ciclo de vida en donde yo puedo arrancar un proyecto a través del Design Thinking, entendiendo el problema, y a través de unos métodos busco la solución. Por ejemplo, puedo usar Lean Startup al final para crear un ciclo de aprendizaje y cuando ya yo decido construir, puedo usar Scrum. De hecho, este ciclo que están viendo aquí corresponde a un tipo de proyecto que usa una metodología que se llama Customer Development, en donde sus 2 pasos, el primer paso es Customer Problem y el segundo paso se llama Customer Solution. Entonces, Customer Development de alguna manera engloba todos los anteriores. Y digamos, yo puedo seguir generando diferentes tipos de ciclo de vida alrededor.
para finalizar, les quiero dejar una pequeña guía sobre cómo puede ayudarles a resolver esto. Bueno, me salió un poquito desconfigurada aquí al pasarlo por PowerPoint. Bueno, no importa. Miren, esta guía lo que busca es que ustedes revisen qué tipo de proyecto, ciclo de vida usar de acuerdo al tipo de problema que están llevando a cabo. Por ejemplo, si usted sabe lo que el cliente quiere, toma un camino. Si no sabe lo que el cliente quiere, su proyecto es explorativo. Pero dependiendo de si conoce el problema o si quiere controlar el proceso, usted va a usar Design Thinking, Stage Gate, o Lean Startup, o Customer Development, etc. Si va a requerir varios equipos de trabajo, varios squads, varios proyectos, muy seguramente usted es un programa. Si no, entonces usted se parte a la pregunta sobre si se esperan cambios en los requisitos. Si no se esperan cambios en los requisitos, entonces su proyecto, dependiendo del número de entregas que tenga, si son frecuentes, es incremental. Si no son frecuentes, es predictivo. Entonces, si su proyecto no se esperan muchos cambios y las entregas son cada cierto tiempo, su proyecto es incremental. Si usted espera muchos cambios en los requisitos, es posible que requiera dos cosas. Si su proyecto requiere de prueba y error, entonces tenemos dos opciones. Si no requiere prueba y error, su proyecto quizás deba usar el ciclo de vida Lean o Kanban, es decir, funcionar como una fábrica que constantemente produce. Pero si requiere prueba y error, es posible que usted tenga dos opciones. La primera de ellos es que el costo de los cambios sea barato o que el costo de los cambios no sea barato. Si el costo de los cambios no es barato, como en los proyectos de innovación y desarrollo, como los de las farmacéuticas, su ciclo de vida es iterativo. Pero si el costo de hacer esos cambios es barato, entonces a ustedes les recomiendo el ciclo de vida ágil. Bueno, esta tabla sí es de mi autoría, basada en muchos elementos, pero finalmente condensé las recomendaciones que, dependiendo del tipo de proyectos que usted tenga, puede usar un ciclo de vida diferente, de acuerdo a lo que ustedes aprendieron o revisaron el día de hoy. Entonces, con esto finalizo. Pasemos entonces, si quieren, a las preguntas. Están mis datos de contacto, me pueden encontrar en LinkedIn, pueden encontrar mi correo electrónico o mi página web, donde hablo de esto todo el tiempo, en mi canal en YouTube, etcétera, en donde yo espero publicar esta misma charla. Entonces, ¿les parece si pasamos a las preguntas? Yarly, ¿me ayudas a moderar? Sí, claro. ¿Quién tiene? Claro que sí. Bueno, pueden escribirlas en el chat o pueden levantar la mano para poder participar. ¿Alguna pregunta o alguna Interpelación, comentario? Ok. No tenemos preguntas. Aquí creo que veo algo en el chat. Creo que hay algo por acá. No veo. No, son solamente comentarios de acá. No son preguntas. Sí. Jaime, ¿tú podrías ampliarnos un poquito las etapas de Design Thinking? Claro que sí. Vamos entonces a... Aquí obviamente hice un paseo rápido, pero bueno, el Design Thinking básicamente se basa en un entendido, y es que tú no sabes cuál es el problema que vas a resolver. Y entonces, lo primero que debes hacer es un análisis de las necesidades del cliente. Hay unas técnicas para eso. De hecho, el Design Thinking no es una técnica, sino un conjunto de técnicas. Digamos que de observación, de definición, de prototipado. Cada uno de estos tiene un set de ideas, ¿sí? Yo calculo, yo hice un taller de Design Thinking hace poco y bueno, usualmente uno puede estar enseñando cerca de unas 20 a 30 técnicas, también de acuerdo al mercado en el que usted se esté dirigiendo,
pero detrás de cada una de esas, por ejemplo, solo técnicas de empatizar hay cerca de 12, de ideación hay 12 también, o bueno, yo creo que hay más de 30, de definición hay como 5, de prototipado hay 5, de testeo hay 5. Entonces lo que busca Design Thinking es que a través de técnicas que tú tienes que elegir cuál es la apropiada de acuerdo a tu situación, de acuerdo al problema que estás analizando, tú pasas ese problema por esas 5 etapas. Entonces, y lo que haces es una combinación, y estos flujos que están ahí lo que representan es precisamente que esto no es tan lineal, que es posible que tú te tengas que volver, iterar, etcétera, etcétera. Entonces, Design Thinking lo que busca es tomar un problema, entenderlo, definirlo apropiadamente, porque hay un dicho que dice que entender un problema es el 50% de lo que se necesita para resolverlo. Y a partir de ahí, a través de técnicas de ideación, generan muchas ideas, pero prototipas unas cuantas y testeas unas muy pocas, que son las que te van a decir si efectivamente eso es. Design Thinking a mí me encanta, adicionalmente porque te permite no solamente generar un problema, sino te permite generar muchos problemas, o sea, te puede generar un backlog de problemas, que si hoy tú quieres solucionar un problema de cliente, puedes encontrar que hay 10 problemas más. Entonces tienes, digamos, Design Thinking es como una fábrica de hacer problemas. Y yo en mis libros usualmente hablo mucho de lo que nos debemos enamorar de los problemas más que las soluciones. Los problemas, cuando tú te enamoras de un problema y tú te casas con el problema, realmente te comprometes con generar una solución más que si tú estás pensando en la solución por adelantado. De eso se trata el Design Thinking. Oh, ok, gracias. Tenemos aquí también una preguntita en el chat de Laura. Sí, la pregunta dice, ¿cuáles son las principales ventajas de utilizar Scrum en la fase de Customer Solution? ¿Qué otra técnica ágil se puede utilizar que genere éxito en esta fase? Mira, Scrum, digamos que es la más completa en términos de ceremonias y en términos del paso a paso, ¿sí? Pero Scrum tiene versiones que cada persona ha podido adaptar a su manera de acuerdo al proyecto en el que está. Lo que pasa es que ya deja de ser Scrum si tú no haces estrictamente lo que pide el Scrum. Pero la fase Customer Solution es, digamos, Scrum es por excelencia la técnica ágil, ¿sí? Porque te permite generar resultados y aprender en un corto tiempo, digamos, esos cortos tiempos que se llama el sprint, ¿sí? O sea, te permite generar una serie de funcionalidades o soluciones y dado que el problema tú pueda que lo estés dominando o entendiendo, no necesitas tener todo un plan detallado, sino aquellas cosas que tienes claras son las que vas generando, o sea, vas produciendo. Lo que no tienes claro se va quedando en el inventario de cosas a hacer. Entonces, la principal ventaja de Scrum es que te permite generar soluciones en el corto plazo, y lo cual es útil en este tipo de proyectos, digamos, o de problemática explorativa. Pero ojo, si tú identificas que la idea puede ser desarrollada a través de un concepto predictivo, hazlo. O sea, si tú tienes tan clara, después de haber hecho la idea, te generó una solución conocida, sin cambios, sin requisitos, vete por el camino predictivo. No tienes por qué hacer Scrum exclusivamente. Lo que pasa es que en proyectos explorativos uno se da cuenta que para estructurarlos requiere una técnica que sea como acorde con esos cambios recurrentes, pero no es exclusivo. Ok, gracias. Parece que no hay más preguntas. Jaime. Ay, de acuerdo. Bueno, entonces, gracias a ustedes por su asistencia. La verdad, ha sido un placer compartir con ustedes algo de lo que usualmente tengo en mi vida diaria. Gracias, Jaime. Gracias a ti. También gracias a los asistentes.
Esta metodología de Design Thinking es la próxima conferencia que vamos a realizar. Vamos a profundizar, por eso te hice la pregunta como para crear esa expectativa. Ese sería nuestro próximo webinar. Te agradezco bastante, Jaime. Es un tema bastante interesante y útil y esto que hemos aprendido, bueno, se ha grabado. Lo voy a compartir para las personas que no pudieron conectarse y sé que va a ser una herramienta de gran ayuda esta información, este conocimiento que nos has regalado en el día de hoy. Agradezco a todos los asistentes y bueno, feliz tarde a todos. Feliz tarde para todos. Gracias, Jaime. Buena tarde para todos. Buenas tardes.